Es decir, no haya mazamorritas, panetelas, nada de ello, porque eso hace que disminuya su efectividad. Y finalmente, a pesar de que esté amamantando, después de 6 meses debería usar una mujer un método anticonceptivo porque aumenta la posibilidad de ovulación y por lo tanto de embarazo. ¿Ya? Y estos son los criterios de elegibilidad de la OMS que les mencionaba. Entonces, van valores del 1 al 4 y ustedes van a ver ahí 2 parámetros al final que dice pueden usarse y abajo no deben usarse. No dice no pueden, sino no deberían usarse. Entonces, dentro de los que pueden usarse, yo puedo tener un método anticonceptivo que no tenga restricciones en el uso. Puedo tener un método anticonceptivo que generalmente no puede usarse, ¿ya? O puede tener un método que generalmente no debería usarse. En el último, pueden usarse en esa paciente. Entonces, eso es lo que les dice este parámetro, criterio de elegibilidad de la OMS. ¿Ya? ¿O sí? Entonces, nosotros tenemos anticonceptivos hormonales. Lo que tenemos que saber es cómo actúan estos anticonceptivos hormonales. Y dependiendo si es una progestina o una combinación estrógenos-progestina, pues yo sé que básicamente lo que va a producir es que haya un impedimento de la ovulación. Pero el efecto principal de estos métodos hormonales es el espesamiento del moco cervical, porque eso es lo que hace que bloquee el esperma. Y esto es lo que pasa normalmente cuando yo no estoy en mis días de fertilidad. Y hemos hablado al respecto cuando hemos hablado de infertilidad, ¿no? Y hemos dicho que importante es los cambios en el moco cervical para que puedan pasar los espermatozoides y pueda producirse la concepción. Bien. Entonces, yo puedo tener básicamente un anticonceptivo oral, ¿ya? Que va a variar en muchos aspectos. ¿Cómo así? Los anticonceptivos orales combinados pueden ser, ya les dije, solo de progestágenos, ¿ya? Y como tal, yo tengo una serie de progestinas. Hay 3 grupos grandes que contienen todas las progestinas, ¿no? No es motivo de revisión de esta clase hablar exclusivamente sobre las progestinas, pero ¿qué les puedo decir? Que una de las que más usamos, ¿no? Por ejemplo, es la ciproterona, la clormadinona, el dienogés, otro que tenemos también es el, ¿cómo se llama? El Yasminic. Bueno, por ahí ya ahorita lo recordaré. Y entonces, la progestina es lo que le da la principal acción y efectividad del anticonceptivo oral. Actualmente, las progestinas han ido variando en el tiempo. Muchos de los efectos indeseables que tenían, como los que les he mencionado, pues van a ir desapareciendo. Y tienen ciertas ventajas sobre los estrógenos. El principal efecto que tienen las progestinas puras es de que están casi exentos de problemas cardiovasculares. Por lo tanto, en pacientes con varices o con algún problema o antecedente de problema vascular, como una trombosis, pues es mejor usar en estas pacientes píldoras con solo progestágenos. Aunque la mayoría, cuando ya hay un antecedente trombótico, prefiere ni siquiera usar progestágenos, sino utilizar otros métodos anticonceptivos. La otra variación que tienen las píldoras es en cuanto a la dosis, ¿ya?
Entonces, ustedes van a oír hablar de la mini píldora, de la píldora anticonceptiva. Bueno, antiguamente había inclusive píldoras que utilizaban 3 tipos diferentes de compuestos. Se conocía con el nombre de anticonceptivos trifásicos, ¿ya? Ya casi no se usan tampoco. Uno de los más conocidos era el triquilar, que ya no lo tenemos en el mercado. Pero sí, actualmente tenemos las píldoras de baja dosis y las píldoras de dosis normal. Entonces, las píldoras de baja dosis generalmente van a tener entre 30 y 35 microgramos, ¿ya? De estrógeno, que la mayoría en la actualidad utiliza eretinilestradiol, ¿ya? Entonces, la denominación de baja dosis o de alta dosis es por la cantidad de etinilestradiol que tiene. Las píldoras de baja dosis, menos de 35 microgramos, y las píldoras de alta dosis, de 50 microgramos de etinilestradiol. Como yo les mencionaba, los anticonceptivos orales combinados actualmente se consideran más eficaces que las píldoras con solo progestinas, ¿ya? Pero es más fácil que haya un embarazo porque como utilizan dosis bastante bajas, y si yo tengo el desorden de no tomar adecuadamente la píldora combinada, pues tengo también mayor posibilidad de que se restablezca en algún momento la ovulación y resulte un embarazo. En cambio, las píldoras de solo progestinas, ¿ya? Tienen la posibilidad de brindar una mejor protección porque tienen una dosis más alta de progestina y bloquean mejor el moco cervical, ¿ya? Además, las píldoras de solo progestina son las únicas que están indicadas en el embarazo. Los estrógenos no se deben indicar en el embarazo. Entonces, los anticonceptivos orales combinados no están indicados en el embarazo. Si yo quiero usar un método anticonceptivo hormonal por vía oral o por vía parenteral, pues solo podría usar los que tienen solo progestinas, ¿ya? Estos no van a afectar ni la calidad de la leche, ni van a afectar al bebé como sí ocurre con los anticonceptivos orales combinados. Otra ventaja, en este caso de las píldoras de solo progestinas, ¿ya? Es que va muy bien en el embarazo porque, por un lado, la paciente no tiene crecimiento endometrial y por lo tanto no va a haber generalmente spotting, ¿ya? Y hay algunas pacientes pues, que no quieren usar otro método que no sea usar una píldora anticonceptiva, ¿ya? Entonces, las principales ventajas de los anticonceptivos orales es que podríamos decir que son seguros y está controlado por la paciente, ¿ya? 99% de eficacia, siempre y cuando se use en forma correcta y sistemáticamente, sea progestina pura o sea combinación estrógenos-progestinas. Otra de sus ventajas principales es su rápido retorno a la fertilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo suspendo el anticonceptivo oral y generalmente en el ciclo siguiente ya puedo observar ovulación, ¿ya? Entonces, esta es otra de sus principales ventajas que tiene. En cambio, cuando se usan métodos, por ejemplo, de depósito, como es el inyectable de 3 meses, como es inclusive con el inyectable de 1 mes o el implante subdérmico, va a pasar un tiempo un poco prolongado antes de que se produzca el restablecimiento de la fertilidad. Se dice que para el caso de la medroxiprogesterona, que se usa inyectable, que es el acetato de medroxiprogesterona, hasta 1 año después de haber usado por última vez el inyectable, podría haber dificultad en la ovulación. Otra ventaja
que se tiene con los anticonceptivos orales es que uno no necesita hacer nada en especial durante el acto sexual, ¿ya? Cosa que sí puede usar, que puede hacerse, por ejemplo, con el preservativo, que puede ocurrir con el diafragma, ¿no? Esa es otra de sus ventajas principales. Las complicaciones son raras, pero siempre y cuando yo tenga el cuidado de hacer un buen examen antes del uso de un anticonceptivo. Es usar anticonceptivos orales combinados en mi paciente, que le haga un buen examen, que le haga una buena historia clínica, que averigüe sobre antecedentes de trombosis. Aparte de ello, pidan siempre un perfil hepático, ya que estas píldoras se metabolizan en el hígado y por lo tanto yo necesito que el hígado esté en buenas condiciones, que no tenga alteraciones en sus bilirrubinas o en su deshidrogenasa láctica, ¿no? Y ver también sus valores de colesterol, es muy importante, ¿ya? Si esa paciente tiene hipercolesterolemia, pues piensen que hay otros métodos anticonceptivos que quizás sean un poquito más ventajosos para este tipo de pacientes. Hay algunos beneficios para la salud que no están relacionados con la anticoncepción. Ya les dije, por ejemplo, si yo tengo una paciente con síndrome de ovario poliquístico, pues no solamente voy a darle una buena protección, sino que voy a mejorar los efectos antiandrogénicos dependiendo de la progestina que yo utilice. Pues si utilizo una molécula como el acetato de ciproterona, que es el más potente antiandrogénico, pues probablemente tenga efectos muy benéficos en cuanto a alopecia, en cuanto a acné, en cuanto a hirsutismo, ¿no? Lo mismo puede pasar con una paciente que, por ejemplo, tiene menstruaciones muy irregulares, pues la combinación de estrógenos progestinas, pues le va a dar una regularización en su ciclo muy marcada, la va a hacer sentir mucho mejor. Igual voy a tener un efecto favorable sobre aquellas pacientes que menstruan muy abundantemente o que tienen dismenorrea. Entonces va a depender mucho yo de no solamente del método anticonceptivo que quiere utilizar, sino qué ventajas también quiere lograr con el anticonceptivo que va a utilizar, qué ventajas puede obtener o también qué desventajas, ¿no? Ya les dije que una de las ventajas va a ser que va a subir de peso. Entonces, si es una paciente gordita, con un índice de masa corporal elevado, que le gusta comer bien, pues probablemente a ella no le beneficie mucho usar un método hormonal como un anticonceptivo oral combinado con solo progestinas, ¿ya? Entonces, estas son justamente parte de las desventajas, ¿no? Si yo tengo una paciente que no lo usa adecuadamente, pues obviamente, como son microdosis, pues tengo mayor posibilidad de fallar el método, ¿no? Otra desventaja es que estas píldoras, estos anticonceptivos orales, se tienen que usar diariamente. Y los efectos secundarios se plantean al día a día, ¿no? Subir constantemente de cefalea, en algunos casos muy delicados es migraña, aunque la migraña ya van a ver que está contraindicada en el uso de anticonceptivos orales, está contraindicado en pacientes migrañosas, ¿no? A algunas pacientes, ya les dije, puede presentar algunas complicaciones. Básicamente está por el uso de los estrógenos y la posibilidad de trombosis, ¿no? Y más es que mi paciente, por ejemplo, tiene varices, ¿ya? Entonces, estos pacientes no deberían usar un método anticonceptivo de este tipo. Por otro lado, es un suministro que yo tengo que adquirir mensualmente, ¿no? Y a veces el factor económico acá juega un papel importante. Y por esto es que el Ministerio de Salud tiene programas gratuitos para utilizar regularmente este método anticonceptivo y pueda ser distribuido a todas las mujeres. Y otra desventaja, y que es importante también que nosotros le expliquemos a nuestros pacientes, es que estos métodos no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Yo sé que ustedes lo saben, pero esto no lo sabe el paciente. Entonces, ella tiene que utilizar un preservativo o un condón femenino y hacer lo que conocemos en el mundo como doble protección, ¿ya? Es la única manera en que yo, si no tengo una pareja estable, si no tengo una pareja con la que estoy seguro de que no me va a contagiar ninguna enfermedad, pues yo me proteja de ante de esta posibilidad de una infección, ¿no? Y no solamente VIH, ¿no? Papilomavirus, hepatitis B, que se transmite por la vía sexual. Entonces,
Eso siempre tener en cuenta, siempre se los he repetido desde que hemos empezado, creo, el curso y por qué se debe usar. ¿Qué efectos secundarios? Ojo que no estoy hablando ya de complicaciones, sino de efectos secundarios que puedo tener cuando uso anticonceptivos orales combinados, ¿no? Y esos son náuseas, mareos, sensibilidad mamaria normal, dolores de cabeza, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, sangrado intermenstrual. Estos ya los conocen ustedes, ya lo saben. Hoy día se los he venido repitiendo durante toda la clase, ¿ya? Y son cosas que ustedes tienen que explicar al paciente. Si ustedes, por ejemplo, le da un anticonceptivo oral, pero usted no le dice de que probablemente en ciertos periodos de su ciclo va a tener como que los pezones se le vuelven más sensibles, no quiere que ni el brasier se les toque, o que podría tener dolor de cabeza, pues esta paciente va a regresar y va a decir, doctor, a mí me está cayendo mal la terapia anticonceptiva. Y no es que le esté cayendo mal, está descrito que estas molestias puede haber en todas las pacientes que usan anticonceptivos orales combinados. Y las píldoras de solo progestina tienen menos efectos secundarios, ¿ya? Pero, ya les dije, puede haber spotting, ¿ya? Puede haber amenorrea, ¿ya? Puede haber efectos muy parecidos a los anticonceptivos orales combinados, principalmente los trastornos que tienen que ver con irritabilidad, con depresión, ¿ya? Lo que llaman ellos cambios de carácter, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo resolvamos. Y una de las cosas también que está descrito, aunque no es muy frecuente, es que algunas de esas pacientes refieran dolor en el bajo vientre, ¿ya? Entonces, son cosas que siempre debemos tener presente para cuando hacemos píldoras anticonceptivas. Y esto es de lo que les venía hablando, ¿no? Si bien la dosis baja de anticonceptivos combinados tiene también un riesgo bajo de problema cardiovascular, no está exenta, ¿ya? Entonces, siempre ustedes tienen que preguntar acerca si en algún momento tuvo alguna trombosis, si hubo dolor en los miembros inferiores, si hubo aumento de volumen. Entonces, piensen en otras posibilidades antes de elegir un método anticonceptivo de esta combinación, ¿ya? Entonces, es mejor no usarlo. Ahora, las mujeres que usan este método anticonceptivo sí tienen una contraindicación, que no puede ir de la mano anticonceptivos orales combinados y el uso del tabaco, ¿ya? Es una de las cosas que deben preguntar, aunque acá dice que solo las que fuman excesivamente. Yo recomiendo que si la paciente fuma, no debe usar anticonceptivos orales combinados, ¿ya? Y también esto que ya les había mencionado anteriormente, que la píldora con solo progestinas no se asocia felizmente a enfermedad cardiovascular. Entonces, si mi paciente quiere usar un método anticonceptivo de este tipo, o una anticoncepción oral hormonal, pues la elección va a ser usar solo progestinas con los efectos no deseados que ya les he mencionado. ¿Qué podemos decir con respecto a la asociación anticonceptivos orales y el cáncer? ¿Ya? Tal como lo hemos visto en las clases respectivas, se cree que tiene un efecto de protección contra cáncer ovárico y cáncer de endometrio, ¿ya? Obviamente eso está relacionado a que frena la actividad que se produce en el ovario, ¿ya? Y si frena la actividad que se produce en el ovario, también va a tener efectos sobre el endometrio. Y hemos hablado también de cuál es el rol que juegan los estrógenos y las progestinas en el endometrio, ¿ya? Ahora, en realidad, el uso de anticonceptivos orales combinados, no hay un estudio que haya demostrado que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, ¿ya?
yo no recomendaría que paciente con antecedente de cáncer de mama use anticonceptivos orales combinados. Obviamente, terapia de reemplazo hormonal ya está descrito que sí aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, ahí no podemos hacer nada, pero estamos hablando de terapia de reemplazo hormonal, o sea, estamos hablando de mujeres postmenopáusicas, ¿ya? En este caso, los anticonceptivos orales podrían usarse, pero teniendo en cuenta esto que les estoy mencionando. Y acá lo dice, no con las mismas palabras, pero lo expresa, ¿no? Que hay un aumento muy leve mientras se toman los anticonceptivos orales combinados. Y en los primeros 10 años, después de haber dejado de tomarlos, ¿ya? Entonces, acá esto nos dice de que no está exento de que pueda haber alguna relación entre el uso de los anticonceptivos orales combinados y la aparición del cáncer de mama. Y con respecto al cáncer de cuello uterino, también lo vimos nosotros, ya vimos cuál es el rol que jugarían los anticonceptivos orales predisponiendo a la posibilidad de que aparezca una mayor incidencia de infección por el VIH. Hay muchas teorías, ¿no? Pero la que posiblemente más esté relacionado es que las pacientes que usan anticonceptivos orales son también pacientes que tienen una actividad sexual un poco mayor de aquellos pacientes que no usan métodos anticonceptivos. Y por lo tanto, habría mayor posibilidad de varias parejas sexuales y mayor posibilidad de infección por el VIH. ¿Ya? En cambio, en cuanto al uso de solo progestinas, aún no se ha descrito nada al respecto. ¿Qué otros beneficios tienen los anticonceptivos para la salud? Básicamente, lo que vamos a encontrar es que habría una reducción del cáncer ovárico y endometrial, que reduce el riesgo de enfermedad mamaria benigna, ya lo hemos visto en ciertos trastornos hormonales, como la mastopatía fibroquística, ¿no? Reduce el riesgo de embarazo ectópico, pero acá quiero dejar en claro algunas cosas. Se ha visto, por ejemplo, que la anticoncepción oral de emergencia sí puede predisponer a una mayor incidencia de embarazo ectópico. ¿Ya? Entonces, cuidado al respecto. Obviamente, eso también les he mencionado, la irregularidad menstrual mejora con los anticonceptivos orales, mejora la anemia si esta paciente tiene menstruaciones abundantes, obviamente porque va a regular la cantidad de sangrado menstrual, ¿ya? Y otros síntomas como el dolor, dismenorrea principalmente, endometriosis, ¿no? Síndrome premenstrual, enfermedad pélvica inflamatoria, pues mejoran con el uso de anticonceptivos orales. ¿Qué puedo decirles de la anticoncepción de emergencia? Creo que si ustedes recuerdan cómo se origina la anticoncepción oral de emergencia, pues ustedes saben cuándo se debe usar las píldoras anticonceptivas de emergencia. Y la indicación es bien precisa, ¿no? Yo uso una píldora anticonceptiva de emergencia porque tuve una relación sexual en un día en que hay posibilidad de embarazo y no usé otro método anticonceptivo. Esa es la indicación, ¿ya? ¿Cuándo se debe usar? Lo más pronto posible o cercano a la relación sexual, y debe, en lo posible, repetirse las dosis antes de las primeras 24 horas. ¿Hasta cuándo se puede usar la anticoncepción oral de emergencia? Hasta las 72 horas posteriores a la relación sexual que podría desencadenar un embarazo. Sin embargo, mientras más lejos se use de la relación sexual, menor la tasa de eficacia para prevenir un embarazo. Y esta es la dosis, ¿ya?
Con levonorgestrel existen dos dosis, aunque ya la segunda que les voy a nombrar está saliendo fuera del mercado. Una es de 1.5 miligramos y la otra es de 0.75. Esta de 0.75 es la que ya está dejando de usarse. La mayoría de presentaciones actuales es de 1.5. Viene con diversos nombres. Uno de los más conocidos es el Postinor, ¿ya? Y el otro, no recuerdo ahorita su nombre, ya no lo uso mucho, pero es que no los recuerdo, ¿no? Y acá tienen un cuadrito, ahí a su izquierda, donde ven un total de 16 pastillitas, ¿ya? Bien, ese era el método de USP, aunque no usábamos tanto, para ser honestos, ¿ya? Pero en realidad el método de USP utilizaba así, tal cantidad de pastillitas. ¿Qué quería hacer? Quería llegar a una dosis similar a 1.5 miligramos de levonorgestrel y se repetía a las 12 horas, ¿no? Tal como está ahí. Eh, dibujado en ese diagrama. También podía usarse solo 4 tabletitas que se repetían a las 12 horas, que esta era la dosis que nosotros utilizamos, ¿no? O podíamos usar otro medicamento que es el ethinestradiol más 0.5 miligramos de levonorgestrel, que era, si ustedes ven esa combinación, es pues la de un anticonceptivo, ¿no? Un anticonceptivo normal. Y entonces podríamos utilizar esta combinación y es la otra forma de hacer anticoncepción oral de emergencia. Pero en este caso utilizábamos 4 dosis, ¿no? Y lo que les mencionaba, ¿no? Siempre, ¿no? En el caso de anticoncepción oral de emergencia es más eficaz cuando más cerca de la relación sexual sin protección se utiliza. ¿Qué cosas debemos mencionar nosotros cuando hagamos la charla de asesoramiento? Manifestarles, explicarles a nuestros pacientes cómo es su uso y cuál es su eficacia. Esto es muy importante, decirles cómo van a usar, en qué horario, por qué se tiene que tener o respetar casi el mismo horario, qué hacer si es que se deja de usar una píldora, si se debe al día siguiente usar 2 o solamente se usa la que corresponde al día, ¿ya? Lo que más que eso, lo que yo creo que ustedes deben decir, por ejemplo, para el caso de anticoncepción oral, es que la posibilidad del no uso de un día de píldoras con dosis bajas de ethinestradiol aumenta la posibilidad de que haya falla de método. Creo que eso es lo más importante que ustedes tienen que explicar. ¿Qué más les debemos decir con respecto a anticoncepción de emergencia? Que es más eficaz mientras se empieza más temprano, ¿ya? En el caso que utilicen el método de USP, pues los efectos secundarios son más marcados, principalmente las náuseas y los vómitos. Y hay que tener mucho cuidado porque si el vómito es reciente, podría eliminar las píldoras que acaba de tomar, ¿ya? ¿Qué pasa con la próxima menstruación? Ya les dije que en anticoncepción oral de emergencia generalmente puede haber una alteración de la menstruación, ¿ya? Y puede haber atraso o puede haber otra sintomatología asociada, ¿no? Al igual que los anticonceptivos orales combinados, no proporciona protección para enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y esto es también muy importante. Cuando una paciente usa un anticonceptivo oral de emergencia es porque no tiene un método anticonceptivo. Entonces debe ser motivo para aprovechar y poder darle un método mucho más efectivo, mucho más regular, de un uso más adecuado, sin tantos efectos indeseables, y que le dé a ella la tranquilidad de que no hay posibilidad de embarazo en una siguiente relación, porque va a estar protegida por un método anticonceptivo adecuado, ¿no? ¿Qué les puedo decir de los anticonceptivos inyectables?
Eh, en el mercado tenemos hasta 3 o 4 productos que se utilizan por vía inyectable. Y hay de uso mensual, ¿ya? Y hay los de 3 meses de duración, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona, que se utiliza para 3 meses, y tenemos la nor, ay, ya me equivoqué, noretindrona me parece que es, ¿ya? El más conocido es el mesillina, ¿ya? Que se utiliza mensualmente. Y en el acetato de medroxiprogesterona viene con el nombre de Depo-Provera, ¿ya? Ya les he hablado acerca de sus efectos, ya que tienen solo progesterona, ¿ya? Y tenemos otros, perdón, me estoy equivocando acá, la mesillina no es la noretindrona, ¿ya? La noretindrona es solo también de progesterona. No lo tenemos en el mercado, ¿ya? Solo tenemos el acetato de medroxiprogesterona que viene para 3 meses y las combinaciones progestina y estrógeno que tenemos para 1 mes. Y ahí sí está la mesillina. Cicloferm no lo tenemos nosotros, tenemos Soluna, que es otra combinación, y por ahí hay alguna que se me está escapando que no se utiliza mucho. Pero la principal ventaja entre uno y el otro está en que el del mes tiene menos efectos indeseables, tiene una mejor regulación del ciclo menstrual, a diferencia del acetato de medroxiprogesterona, que generalmente lo que va a producir es o spotting o falta de menstruación, siendo muy frecuente en las pacientes. ¿Cuál es la principal ventaja del acetato de medroxiprogesterona? Que es fácil de usar, ya que cada inyectable lo tiene que colocarse cada 3 meses, por lo tanto son 4 inyectables en el año y está completamente protegida. Es muy seguro, muy eficaz, ¿ya? Pero su principal efecto de sangrado, pues lo hace, digamos, poco, um, como que la gente, pues, no le gusta mucho estar con el sangrado y prefiere usar otro método anticonceptivo. Pero si uno le explica a la paciente y le dice, señora, usted use el acetato medroxiprogesterona porque en los próximos meses ese spotting va a desaparecer, pues probablemente logre que muchas de esas pacientes que quieren cambiar de método anticonceptivo no lo hagan, porque efectivamente en el tiempo va a producir una atrofia endometrial y por lo tanto no va a haber sangrado, ¿ya? Y la paciente más bien va a venir por el contrario, va a decir, doctor, extraño mi regla, extraño mi menstruación, ¿no? Y uno le tiene que explicar que efectivamente eso es lo que puede producir el acetato de medroxiprogesterona, ¿ya? Al igual que los anticonceptivos orales, uno no tiene que hacer nada durante el acto sexual, ¿no? Ya les dije que este tipo de anticonceptivos hormonales las mujeres cuentan, ¿ya? Y pueden encontrar ciertos beneficios para la salud que no son relacionados con la anticoncepción. Aparte del sangrado que yo puedo tener como desventaja, ¿ya? Es que si yo tengo, por ejemplo, alteraciones en la irritabilidad, perdón, o de sobrepeso, pues posiblemente no, a pesar de que yo retire el método anticonceptivo, pues demore en volver a una normalidad. Esto porque estos anticonceptivos se depositan pues en el tejido graso y va disminuyendo su cantidad paulatinamente. Si bien el efecto anticonceptivo se pierde, ¿ya? Porque necesitamos un optimizados pueden permanecer bastante tiempo, ¿ya? Y eso los mencioné cuando hablamos del retraso o el retorno a la fertilidad, ¿no?
Ya les dije, ninguna protección contra enfermedades de transmisión sexual, incluido el HIV, ¿ya? Y los efectos indeseables son tolerables en todo caso y pueden volver con el tiempo si es que yo decido continuar con el uso del anticonceptivo de depósito. Otros efectos secundarios del acetato de medroxiprogesterona, aparte de los sangrados irregulares o los sangrados abundantes o amenorrea, pues están relacionados al aumento de peso. Y este es uno de los constantes por los cuales muchos pacientes también abandonan este método anticonceptivo. Acá hay que hablarles de cuál es el aumento de peso verdadero que produce el anticonceptivo y cuál que yo puedo tener por otros motivos. Se ha visto también que se producen ciertas alteraciones en el metabolismo cuando los pacientes usan anticonceptivos hormonales porque empiezan a adquirir más peso, como cuando la paciente tuviera una predisposición, cuando ocurre en el ovario poliquístico. Pero en la mayoría de los casos, les vuelvo a repetir, el aumento de peso es más por la retención hídrica y que no debería representar más allá de 1 a 3 kilogramos. Y lo demás debemos nosotros averiguar de cómo está variando su nutrición, su alimentación, que probablemente más tarde cabeza, mareo y cambios de ánimo son tan frecuentes o más que cuando se usan anticonceptivos orales combinados. ¿Ya? Y todos estos que les estoy mencionando acá, son los motivos principales por los cuales las pacientes dejan de usar este método anticonceptivo. ¿Qué hay acerca de acetato de medroxiprogesterona y cáncer? Definitivamente nosotros sabemos ya cuál es el rol de las progestinas en el endometrio, y si yo uso una progestina que sea lesiones de inclusive de cáncer de endometrio, pues obviamente estamos haciendo protección contra problemas endometriales, ¿no? En cuanto a cáncer de ovario y de hígado, no se ha demostrado ningún efecto. En cuanto a cáncer de cuello uterino, tampoco no se ha demostrado que haya un aumento de cáncer invasor, salvo el que les he mencionado yo anteriormente, que no estaría ligado. Y tenemos algún estudio que realmente relacione el acetato de medroxiprogesterona con el cáncer. Sin embargo, les debo mencionar también que hay ya muchos estudios que hablan acerca de un rol, al igual que los estrógenos, de la progesterona sobre ciertos cambios que se producen en la mama como predisposición a cáncer de mama. ¿Qué pasa con la densidad ósea? ¿Ya? Lo que se ha encontrado es que sería un factor que podría predisponer a que estas pacientes en algún momento hagan lo que conocemos con el nombre de una osteoporosis. Y este es uno de los motivos por el cual no se recomienda usarlos prolongadamente, ¿ya? Otra cosa que se ha visto es que cuando estas pacientes que usan medroxiprogesterona les hacemos una densitometría ósea, después de que dejan de usar, se recupera gran parte de este tejido óseo, ¿ya? Parece usa el acetato de medroxiprogesterona y por lo tanto no tendría efecto a futuro sobre la calidad del hueso óseo, ¿ya? Pero se desconocen muchas cosas. Por ejemplo, no se sabe cuál puede ser el efecto en el hueso cuando se utiliza muy tempranamente. Y ahora muchas pacientes jóvenes que usan acetato de medroxiprogesterona como método anticonceptivo, pues prefieren usar esto porque no tienen el riesgo de ser descubiertas por sus padres, porque solamente necesitan 4 dosis durante el año, les va muy bien en el tratamiento y si no menstruan es mucho mejor para ellas. ¿Ya? Entonces, probablemente sea motivo de algún estudio, en algún momento tengamos algún estudio hecho ya con mujeres mucho más jóvenes, durante un buen
uso de su tiempo y veamos si realmente podría haber algún efecto realmente importante en este tipo de pacientes y el uso de medroxiprogesterona. Aparte de los beneficios que tenemos sobre el cáncer endometrial, sobre reducir la posibilidad de embarazo ectópico, pues también se ha visto que mejora disminuyendo las infecciones vaginales por hongos, mejora los casos de enfermedad pélvica inflamatoria, disminuye la incidencia de los mismos, mejora los fibromas uterinos, ¿no? Se ha visto también que reduce la gravedad de crisis hepanocíticas de anemia falciforme, que reduce la frecuencia de ataques de epilepsia y que reduce los síntomas de la endometriosis. Y eso también nosotros ya lo hemos visto como parte del tratamiento de la endometriosis. Algunas diferencias entre acetato de medroxiprogesterona y la norepinefrina ya está básicamente por el tiempo en que dura la administración de los mismos, uno hace 2 meses y otro hace 3. Pero también su precio es mucho más bajo y este es el método que tenemos nosotros dentro del programa de planificación familiar del Ministerio de Salud. Quiero hablarles sobre los inyectables combinados que no los tenemos como parte del programa del Ministerio de Salud, por lo tanto las pacientes tienen que comprarse, estos son mucho más caros, pero sí son más seguros, son más fáciles, los efectos son cuando los descontinuamos volver a la fertilidad es mucho más pronta que solo el uso de acetato de medroxiprogesterona. No se ha encontrado complicaciones cardiovasculares, sin embargo, también tienen estrógenos, por lo que tanto no lo recomiendo, ¿ya? Y dentro de los efectos secundarios, pues al igual que los otros métodos de depósito, pues los efectos no se pueden detener inmediatamente, ¿ya? Y tampoco ofrecen ninguna protección contra enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Vean aquí pacientes con inyectables combinados y efectos secundarios, ¿no? Y la mayoría de las pacientes, ¿no? Ustedes ven ahí que mientras más prolongado es el uso de los anticonceptivos, los efectos secundarios tienden a disminuir, ¿ya? Los implantes. En Estados Unidos todavía se usa el Norplan. Nosotros ya hemos dicho que no se usa. Al igual que los otros anticonceptivos de depósito, ¿ya? Tiene la ventaja de que es un efecto, tiene un efecto prolongado, la mayoría está entre 3 y 5 años, ¿ya? Más allá de la colocación del implante, pues la paciente no puede hacer nada, ¿no? Pero si le cae mal, si le produce muchos efectos secundarios, pues tiene que ir a la remoción del dispositivo. Y es un dispositivo que tiene un precio bastante alto, ¿no? El Implanon actualmente creo que está algo de 500 o 600 soles. Debería durar, si durara 3 años, pues sería barato, pero si es que se va a interrumpir a los 3, 4 meses, pues se convierte en un método bastante caro, ¿no? Estos métodos sí necesitan una técnica especial para su colocación, generalmente es un pequeño procedimiento quirúrgico, ¿no? Tanto para insertarlo como para extraerlo. Esa quizás sea la principal desventaja. Al igual que los métodos que tienen solo progestinas, pues las alteraciones en el sangrado son más comunes. Y otro método que está ayudando mucho, no solo como método anticonceptivo, sino como regulador de hemorragias uterinas que no tengan un origen orgánico, pues es el sistema que sé que tenemos en el POS, ¿ya?
El que nosotros tenemos es el liberador del levonorgestrel. El otro es el progesterona liberador tercer, que no lo tenemos acá en Latinoamérica, lo tienen solo en Europa, ¿ya? Básicamente acá lo que se va a producir es una supresión de la ovulación y espesamiento del moco cervical, y quizás su principal ventaja, su principal uso está en las mujeres perimenopáusicas que tienen irregularidad menstrual por anovulación. Entonces en ellas le regulan muy bien el ciclo menstrual, les da la posibilidad de tener un método anticonceptivo muy eficaz, porque recuerden que mientras una mujer esté menstruando hay posibilidad de embarazo, así tenga ciclos, algunos anovulatorios y otros no, entonces le va a ayudar en ese sentido. Y además ayuda contra prevención para enfermedad pélvica inflamatoria, principalmente porque espesa el moco cervical y por lo tanto es un factor de protección. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, supongo que están cansados, yo los entiendo. Aunque la verdad es que nunca me extraña que pregunten. Me extrañaría más bien que pregunten. Bueno, en fin. Entonces, hoy día hemos tocado los métodos hormonales. No es difícil. Recomiendo que lean un poquito más del mecanismo de acción para que conozcan un poco mejor del uso de los anticonceptivos hormonales. Es muy importante que sepan bien cómo se utilizan, pero creo que en la clase les he dado las principales ventajas y desventajas de los métodos hormonales, les he presentado los diferentes tipos existentes, las diferentes dosis que existen, y saber que aparte de lo que les he mencionado, también tenemos, por ejemplo, parches que evitan el primer paso hepático, ¿ya? Los liberadores de progestinas o los SIUs también hacen un cuadro parecido, mientras que los anticonceptivos orales hacen dos pasos hepáticos y por lo tanto, por un lado, disminuye la cantidad del medicamento que va a ser activo, pero por otro lado, tener un paso hepático nada más, pues ayuda a que ese hígado no se esté dañando por el uso de un medicamento. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces hemos terminado la primera clase de anticoncepción oral. Espero que para la siguiente clase tengamos ya algunas preguntas al respecto. Vamos a hablar básicamente sobre los métodos no hormonales. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, nos vemos el día jueves. Espero que ya nos podamos ver en el aula. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.